En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bienvenidos de regreso una vez más a nuestros crecimientos de vida en el Espíritu, que gracias a Dios ya llegamos al último tema del libro número 4. Y para cerrar, ¿verdad? Como que el conocimiento del Espíritu Santo era el bloque número 4 se encierra más que nada en el conocimiento del Espíritu Santo. Para mí fue uno de mis mejores ah, crecimientos, digamos, o partes del crecimiento fue este libro. Pues bien, vamos a iniciar con nuestra oración, hermanos, no sin antes, pues, ¿verdad? El, el tema, el tema número 8 son los frutos del Espíritu Santo. Ahora sí ya llegamos ahí, los frutos del Espíritu Santo, tema número 8. Iniciamos con la oración, decimos a una sola voz: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Pues bueno, rapidito vamos a darle un repaso a la clase pasada, así de un minuto, solamente para volver a mencionar los 7 dones del Espíritu Santo que, que habíamos visto en la clase pasada. Y miren, el Catecismo de la Iglesia Católica habla de los dones del Espíritu Santo, que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. O sea que entre el don mayor, que es el Espíritu Santo, tenemos esos dones que nos ayudan a ser dóciles al verdadero don, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Los voy a enumerar ahora sí en escala del mayor a menor, ¿verdad? Porque el don de sabiduría es en la plenitud de los dones, en pocas palabras. Bueno, claro, el Espíritu Santo es el don, pero la plenitud del enlistado de los dones es el de sabiduría. El don de sabiduría es un gusto especial para lo espiritual. O sea que para ti ya lo único que te interesa son las cosas de... bueno, me refiero a que te interesan las cosas de Dios. Tú lo que ya le tomas sabor, para ti el mayor sabor o la mayor delicia son las cosas de Dios. Claro, no sin reconocer que seguimos aquí en la tierra, ¿verdad? No vamos allá a ignorar todo lo que tenemos alrededor. O sea que para ti ya el verdadero placer y sabor es las cosas de Dios. Ese es el don de sabiduría. El don de entendimiento es una gracia del Espíritu Santo para comprender la palabra de Dios y profundizar en las verdades reveladas. Yo creo que eso está claro, para comprender mejor la palabra de Dios. El don de consejo es una luz para saber en cada momento lo que es voluntad de Dios. O sea, para saber lo que Dios quiere, en pocas palabras, nos ayuda a obrar rectamente. El siguiente es el don de ciencia. Nos hace saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, en orden a la vida eterna. O sea que tú ya sabes definir o hacer diferencia entre las cosas terrenales y las de Dios, ¿verdad? Ya no, digamos, el don de ciencia te hace
reconocer o poder ver en todo la presencia y la mano de Dios. Ahora seguimos con el don de fortaleza. Es una fuerza especial para obrar valorosamente lo que Dios quiere de nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida. En esas veces que pasamos unas pruebas o unos dolores tan grandes donde no sabemos de dónde vinieron esas fuerzas, pues ese es el don de fortaleza. El don de piedad es un afecto filial a Dios como Padre, o sea, que nos hace y nos sentimos verdaderos hijos de Dios. Es un don filial a Dios como Padre y a los hermanos como hijos del mismo Padre. O sea que ya miramos a los demás o a nuestros hermanos como verdaderos hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de un solo Dios, del verdadero Dios. El don de piedad, perdón, el don de temor de Dios, el último, es una humilde actitud de temor a ofender a Dios, reconociendo nuestra debilidad. Pues bien, esos dones que estudiábamos la clase pasada son unas gracias especiales y permanentes que potencian nuestras virtudes cristianas y nos hacen reaccionar más en sintonía con Dios. Pues bien, ahora bien, además de los dones del Espíritu Santo, en este caso vamos a estar hablando de los frutos. Bendito sea Dios que ya llegamos al último tema de este libro, pues vamos a ir de lleno a los frutos del Espíritu Santo y vemos que los frutos del Espíritu Santo crecen y se desarrollan en nosotros. Aquí podemos enlistar vemos una lista de los frutos, ¿verdad? Por ejemplo, vemos la caridad, es un fruto, la alegría, paciencia, mansedumbre, generosidad, comprensión de los demás, fidelidad, dominio de sí mismo, paz y bondad. O sea, que los frutos del Espíritu Santo ya como es el culmen, es la plenitud del desarrollo de los dones y virtudes en nosotros. Vamos a ver qué es lo que nos decía San Pablo en Gálatas 5:22, el cual enumera algunos de los frutos del Espíritu Santo y la palabra de Dios dice así. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, los cuales mirábamos en la gráfica anterior, ¿verdad? Este, pero hay cosas que se le contraponen, ¿verdad? Y que son ahora sí que estos son lo que estamos hablando nosotros son los frutos del Espíritu. Claro que también San Pablo menciona los frutos de la carne, que esos no son los que nosotros estamos buscando. Dice que el versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Miren lo que proviene estos frutos son de la carne. La libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, ya vimos los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Una vez más, lo que nosotros estamos luchando por obtener son los del Espíritu. Los de la carne, si estamos experimentando algunos de esos, lo que nos toca es trabajar para obtener los verdaderos frutos que son los del Espíritu. Pues bien, es que el Espíritu Santo produce en nosotros un orden espiritual en todo nuestro ser que constituye la santidad. Como les decía, el trabajo del Espíritu Santo pues es la santidad de nosotros y es Él el que nos da madurez y ah, afecciones espirituales producidas por los frutos del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo trabajando en nosotros y nosotros somos como, un ejemplo, somos como plantas o árboles frutales que igual la escritura también lo compara con un huerto, ¿verdad? Como un lugar donde se crecen frutos, ya sea que son manzanas,
peras, uvas. En un huerto crecen frutos. Nuestra alma es como un huerto, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que ha puesto su gracia, su semilla divina, virtudes y dones en nosotros. Y esa gracia, al madurar, produce los frutos. O sea que la finalidad de que nosotros hayamos recibido la gracia de Dios es lograr madurar, y he ahí que madurando lograr ver los frutos del Espíritu, ya los enlistamos anteriormente. Y nuestra, nuestra alma se compara con un huerto, como decía, ¿verdad? Nosotros somos como un terreno donde o sea, puede crecer frutos buenos o frutos malos. Lo que deseamos nosotros y lo luchemos por obtener son los frutos buenos, los frutos del Espíritu. Y es que nosotros al quedamos heridos por el pecado y nos es difícil, ¿verdad? Como vemos que en el paraíso todo era orden y armonía. Nuestros primeros padres obedecían al Señor y el Espíritu Santo de éste hacía que los frutos se desarrollaran plenamente en ellos, pero vino el pecado y esa armonía se rompió. Dios dejó de ser lo único importante para el hombre, el cual decidió desobedeciendo, o sea, desobedeciéndole a Dios, hacer su propia voluntad, apartándose de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Los frutos del Espíritu Santo ya no pudieron hacerse evidentes. Ya sabemos todos la historia de la tragedia, digamos, de nuestra humanidad, la caída del pecado. O sea que ahí donde perdimos la gracia y donde vino la ruptura, donde vino la tragedia. Pero ahora Dios nos ha vuelto a dar eso que habíamos perdido, lo cual habíamos perdido con el pecado original. Él una vez más nos da la gracia a nosotros y nos la restablece. Y es algo que la gracia restablece en nosotros, algo de la armonía del paraíso ordenado. O sea que la gracia nos viene y nos comparte un poco de lo que existía en nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, donde estaba todo ordenado. Ahí nuestro espíritu, nuestros afectos, sujetando de nuevo nuestro ser a Dios. O sea que es la intención, es lo que por medio de la gracia recibimos, como que más bien nos volvimos a lograr tener esa relación con Dios una vez más. Y es que nosotros, al haber perdido la gracia, sabemos que quedamos heridos del pecado. Una vez que recibimos la gracia y la recuperamos, es como iniciar de nuevo, ¿verdad? Esta obra es generalmente lenta y cada vez que ordenamos una parte de nuestra vida, lo que a veces tiene que ser con la ayuda de la reprensión o llamada de atención del Señor para que logremos ver los frutos celestiales. O sea que solito no lo lograremos, así como dice Hebreos 12:11. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Y esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos también que Dios, así como un padre ama a su hijo, así Dios que nos ama también nos corrige, aunque a veces sabemos que las correcciones no son de mucho agrado de nosotros, pero con el paso de los días, de los años, entendemos que era para nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque podemos decir que el fruto del Espíritu Santo es una acción sobrenatural en una persona que ha llegado a cierta madurez espiritual. Acción que produce un gozo espiritual. Si nos dejamos ahora sí que moldear por el Espíritu Santo, podemos llegar a una madurez espiritual. La madurez espiritual pues ya son los frutos y podemos ver que nosotros produce un gozo espiritual, un gozo especial. Por lo tanto, como les decía, es un proceso que vamos aprendiendo como si fuéramos niños de nuevo. Porque cuando comenzamos la vida espiritual, generalmente el Señor nos llena de dulzuras para atraernos.
Luego, cuando le hemos dado el corazón por completo, las va retirando poco a poco de nosotros para que para que el dolor y la cruz realicen su trabajo de purificación. Yo personalmente, no sé si ustedes, yo personalmente eso lo experimenté. Dios ahora sí que me compartió un pedacito de su gracia, de su amor, de gozo del cielo, al yo recibir un retiro espiritual donde me sentí lleno del amor de Dios. Ahora sí que me dio unos regalos de sentir, de sentimiento. Pero ¿qué pasó luego? Con el tiempo, Dios nos los va quitando. ¿Por qué? Porque ya va uno, Dios lo va dejando que vaya madurando. ¿Por medio de qué? De las pruebas, de las complicaciones. Porque como dice el libro de Eclesiástico, que si has decidido seguir a Dios, prepárate para la prueba. Y es que es verdad, Dios nos va a preparar para que maduremos en nuestra fe, porque ya nuestra fe no es de sentimientos, sino es una fe de amor. Y misma la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:3 les dice, más bien alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes en el día que se nos descubra la gloria. O sea que el premio a los sufrimientos por Cristo es la gloria. Es palabra de Dios, así que no es una promesa humana, sino es palabra de Dios y nosotros logramos soportar eso. Porque cuando lo hemos logrado, cuando esto hemos logrado ordenar, como les decía, que ya pasamos, que el sentimiento no es el que nos controla, sino que ya vamos madurando, y cuando eso lo hemos logrado ordenar, una parte de nuestra vida por medio de las virtudes y de los dones y de nuestro esfuerzo. O sea que entonces vienen los frutos del Espíritu que nos preparan para una nueva etapa en la cual tendremos que ordenar otra parte que sigue en desorden. Pues bien, miren son tres cosas las que nos llevan a lograr los frutos del Espíritu Santo. Los dones y las virtudes que las hemos recibido en el bautismo y lo más importante, también nuestro propio esfuerzo, como decía Santo Tomás de Aquino, que los dones eran casi indispensables para dejar que obráramos al Espíritu Santo. Solamente faltaba también nuestro sí, porque Dios, si nosotros no le damos el sí, tampoco no va a poder obrar. O sea que depende mucho también de nuestro esfuerzo. Debemos de poner nuestro 0.11% a la obra de lo que está haciendo Dios en nosotros. Pues bien, si nosotros nos toca, ¿verdad? A poner de nuestro esfuerzo, de nuestra parte, vamos a ver cómo se lleva a cabo ese orden, ¿verdad? Y dice que primero que nada es poniendo a trabajar en nosotros los siguientes, las virtudes, los dones y los esfuerzos, como les decía. Esas tres cosas son fundamentales para lograr llegar a ver los frutos. Si tú y yo estamos buscando ver frutos, hay que poner a trabajar los dones y las virtudes y nuestros esfuerzos, unidos, como si fueran uno, para lograr los frutos. Ya habíamos visto nosotros la vez pasada que eran las virtudes y los dones, ¿verdad? Pero en este caso nos recuerdan un poquito qué es la virtud. Y esto no lo digo yo, sino lo dice el Catecismo en el numeral 1832, que la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. O sea que las virtudes son prácticas que no hacemos solamente una vez, que las estamos haciendo constantemente, día tras día, practicándolas para que así se conviertan en un hábito ya firme. O sea que si tú quieres lograr también las virtudes, las debe uno de hacer constantemente, día a día. Vimos dos tipos de virtudes, las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Vimos que las virtudes teologales eran tres. Las encuentran ustedes en el numeral 18:12 del Catecismo de la Iglesia Católica, que son la fe, esperanza y caridad. También encuentran en el numeral 18:5 del Catecismo las cuatro cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pues bien,
Hablábamos nosotros primero que nada de el proceso para ir logrando los frutos y cómo Dios nos sedujo en un momento para hacernos el llamado y entrar, ¿verdad? A, a empezar a dejarnos santificar por el Espíritu Santo, aunque sea por una emoción, aunque sea por un momento de gozo, y de ahí nos arrancamos, ¿verdad? Pero no podemos nosotros así nomás quedarnos en esa etapa de emoción, ¿verdad? Por eso no se puede deducir el estado espiritual de una persona porque goce o porque sufra, como dice el padre Bernardo. El, nosotros, si Jesús dijo, les doy la paz, no quiere decir que no va a haber complicaciones en la vida, sino que en medio de las complicaciones o en medio del gozo, tú vas a tener la paz plena. ¿Y qué significa el gozo? Nosotros conocemos que el gozo que ha dado un paso a la vida espiritual, ¿verdad? Sabemos que el gozo es cuando has dado un paso a la vida espiritual. Este, pero es muy importante, ¿verdad? Que sepamos que no necesariamente el, el estado espiritual de una persona lo vamos a definir por cómo lo mires, si lo mires que sufre o no sufre. No. El estado espiritual de una persona se va a definir en que tenga ese gozo o esa paz, haya logrado ya los frutos aún en medio de los sufrimientos. No, no importa qué, ¿verdad? ¿Y qué significa el sufrimiento o la sequedad? Pues bien, esto en nosotros también se puede manifestar, ¿verdad? De esta manera que puede ser que está avanzando aún más todavía. ¿Por qué? Porque nosotros ya, si ya no nos estamos dejando guiar, ahora sí que seducir solo por el sentimiento, aún en medio de nuestro sufrimiento o sequedad, esos nos impulsan más aún a seguir firmes en nuestra fe si es que hemos decidido si hemos decidido seguir al Señor. Por eso es muy importante que no debamos de buscar el gozo, sino a Dios. Bendito sea Dios que a ti y a mí en su momento Dios nos dio ese gozo de entrada, ¿verdad? En un retiro, en un momento espiritual, qué sé yo, un grupo de oración. Bendito sea Dios. Pero ahora debemos empezar a madurar nuestra fe, guiados ya por el Espíritu Santo y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, aunque a entender en que la vida espiritual no es simplemente de sentimientos, sino de fe. Y esa fe nos invita a unirnos a la voluntad de Dios, caminar los caminos que Él nos marque, aunque sea difíciles, como dice la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, que es feliz el hombre que soporta pacientemente las pruebas, porque después de probado recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que los ama. Esto me recuerda muy bien a los mártires de el gozo que ellos tenían al ya verse coronados por medio del martirio. Ellos, honestamente, para mí los mártires son los héroes que yo miro, no los héroes de Hollywood, de las películas, no. Los héroes verdaderos en la fe, los mártires, como cabeza, pues Jesucristo, claro. Y cuando ya tú escuchas la vida de los mártires, para ti debe de ser una motivación a creer y seguir que este caminar de fe no es en vano. ¿Por qué? Porque no ha sido uno ni dos, sino miles de mártires que tenemos en nuestra iglesia católica para que nos deje, para dejarnos guiar, ¿verdad? Y creer que Dios es la felicidad plena. Bendito sea el Señor que que nos ha llamado a seguir y a creer que, que Jesús es la vida plena y Él es la verdadera felicidad. Pues bien, cierro paréntesis y pasamos al siguiente punto. Honestamente a mí me emociona mucho hablar de los mártires porque es, me deja ver y me aclara que nuestra fe es la, algo que no es un cuento, que no es una fábula, sino que ha habido personas que dan su vida por la fe esperando ser coronados. Bendito sea el Señor. Ahora bien, para nosotros,
Hablando de los frutos, ¿verdad? Que es ya la plenitud de los dones y de las virtudes. Esto se descifra en tres partes para lograr los frutos. Una de ellas es la oración, la número dos, quitando los obstáculos que se oponen a ellos, la tres, esforzándonos a trabajar en ellos. Pues bien, damos inicio con la primera, la oración. Pues bien, vemos que la oración es la llave que abre los tesoros divinos, así como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 16, versículo 24. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así conocerán el gozo completo. También vuelve y se lo repite Jesús en Juan 15:16. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes. Y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Sabemos que nosotros nuestra oración la debemos de hacer en nombre de Jesús porque Jesús prometió que todo lo que pidiéramos en su nombre, el Padre Celestial nos lo concedería, ¿verdad? Vemos que en el mismo catecismo nos hace referencia a esta petición, a la oración para obtener los frutos. ¿Por qué? Porque hay que pedir y desear los frutos. Es el principal medio para conseguirlos. Tiene sentido. No te van a dar algo si no hablas para pedirlo. ¿Cómo te van a dar? ¿Cómo alguien, un ejemplo, si alguien se acerca a mí y no me dice qué quiere o qué necesita, no voy a saber qué darle. Por eso nosotros hay que hablarlo, hay que pedirlo para conseguirlos. Esos frutos que el catecismo de la Iglesia Católica enumera en el numeral 18:32 dice que la tradición de la Iglesia enumera 12. Claro que son más, como dice San Tomás de Aquino y San Agustín, que son más de 50, pero aquí hay 12, mire. Uno, la caridad. Pues la caridad es el culmen de los frutos. La caridad, alegría y gozo, la paz, la paciencia, longanimidad, benignidad, fidelidad, modestia, continencia, castidad, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Yo sé que hay unas palabras que son un poco, no son muy comunes. No me voy a enfocar ahí para no enredarlos tanto porque quiero hacerlo simple y no soltar tanta información y que al último uno se quede como que de tanto no aprende uno nada, ¿verdad? Entonces ustedes, miren, lo bonito es que nos dan los numerales del catecismo y es un tesoro lo que tenemos de la iglesia, el catecismo, así que los voy a dejar y que ustedes mismos vayan al numeral 1832 y le den una leída y aprendan ¿cómo le dijeran? Comprendan un poquito mejor los frutos del Espíritu Santo enlistados aquí. Pues bueno, seguimos ahora muy bien. Ese era el número uno, la oración. Sabemos que la oración es el punto principal para lograr los frutos. El número dos es quitando todos los obstáculos que se oponen a ellos. ¿Y cuáles son esos obstáculos que se oponen a los frutos del Espíritu Santo? Son estos, las acciones que estorban, el apego a las cosas de la tierra. Es preciso que alejemos de nuestra vida todo aquello que nos impide gozar de las cosas de Dios, que tiremos todas las barreras entre Él y nosotros. O sea que ya leímos nosotros los frutos del Espíritu Santo y los frutos de la carne. También San Pablo vuelve y da otra vez, menciona otra vez acerca de esto en Primera de Corintios 2:14, donde la palabra de Dios dice así: el que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. Pues bien, es ahí que las cosas de la tierra más bien nos distraen y no nos dejan gozar de las cosas celestiales. Pero, aclaremos esto, que esto no quiere decir tampoco que no podamos gozar de las cosas naturales, con, con manteniendo esto bien claro, siempre y cuando no nos alejen de Dios. Tampoco nosotros ya decimos, no nos vamos a vamos a estar ahí levitando nada más, donde ya nos sentimos extraterrestres
y no queremos saber nada de la tierra. No, como les decía la vez pasada, con los pies puestos sobre la tierra, pero con nuestra mirada hacia la eternidad. ¿Ok? Pues bien, seguimos ahora con el siguiente, lo cual, ¿verdad? Eh, si nosotros, no, como les decía, si mantenemos la mirada en el cielo, así como Jesús mismo lo mencionó a sus discípulos en Juan 15:5, y a ti y a mí nos los viene y nos lo dice hoy, dice, porque yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Hay cosas que se contraponen a los frutos, veíamos y a las virtudes y los dones y todo eso. Veíamos que la vez pasada, un ejemplo, la soberbia, no deja que demos frutos. Hay muchas cosas que se contraponen. Nosotros para poder dar fruto debemos estar unidos a la vid o a la rama que es Jesús, al árbol. Si nosotros no nos mantenemos unidos a Él, será imposible dar fruto. Por nuestras propias fuerzas. En pocas palabras, nosotros sin la gracia de Dios no podemos dar fruto, porque la gracia de Dios es la que le da valor a los frutos que podamos lograr nosotros en nuestro diario vivir. Pues bueno, pasamos ahora al punto número 3. Dice que es necesario esforzarnos a trabajar. ¿De qué manera? Pues ¿para qué, verdad? Para que cada fruto indica que hemos ordenado espiritualmente una parte de nosotros mismos. Pues si ya trabajamos, ¿verdad? Si nos esforzamos, vimos que los dones, las virtudes y nuestro esfuerzo eran fundamentales. Una vez que nosotros nos esforzamos por trabajar, somos ya como un árbol en nuestra vida cristiana. El árbol que da que la raíz, tenemos que poner como raíz el amor, crecer en amor. ¿Para qué? Para que los frutos se centren en frutos de amor, la cual no quedará frustrada. Nuestra obra no va a quedar frustrada. Si tú y yo empezamos si nuestra raíz va a ser el amor, no te preocupes, no va a ser una obra frustrada, no va a ser un caminar frustrado. Pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le va a dar valor a nuestros esfuerzos. Y por él, el amor de Dios se va derramando en nuestros corazones. Nosotros ya hemos recibido un espíritu de valentía, un espíritu de amor, que nosotros ya ahora se supone que somos guiados por el amor hecho persona, el Espíritu Santo. Y nosotros, al ya estar logrando los frutos, hay uno de ellos que es el más importante. San Pablo nos lo menciona en Primera de Corintios 13:4, que es el amor. Y miren, San Pablo y San Juan, San Pablo y San Juan, ah, ahora sí que contestaron una pregunta con otra. Si le preguntaron, oye, ¿quién es? A San Juan, si le preguntáramos a San Juan, ¿quién es Dios? San Juan diría, no, pues Dios es amor. Y San Pablo no dice quién es Dios, sino él descifra a el amor, que es Dios, ¿verdad? Y lo descifra de esta manera. Dice que el amor es paciente y muestra compasión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Pues ese es Dios, pues ese es el amor. Pues no, no podemos describir a Dios, descifrar a Dios, pues, más bien lo centramos en el amor. Y el amor siendo Dios, y ahora hablamos que el amor es paciente, que el amor es compasivo, que el amor lo soporta todo. Pues ese es Dios. Y si tú y yo hemos sido llamados
a ser discípulos de Jesús. Ese es nuestro trabajo, a el parecernos a Jesucristo, ¿verdad? Y la misma iglesia, en el Vaticano II hizo la consagración al mundo y el numeral número 34 de la Constitución sobre la Iglesia dice esto. Miren, estos libros también es importante que los tengamos o estemos familiarizados con esto, porque estos son documentos que la Iglesia ha establecido. Yo personalmente ni idea tenía de esto, pero eso es también, esto lo debemos nosotros de leer y aprender, que lo que ha dicho la Iglesia que nosotros debemos de hacer, o hay cosas que se han establecido, hay cosas que están escritas donde nosotros deberíamos de familiarizarnos más con estos libros. Es el Concilio del Vaticano II. Ese es el libro. Y ese está es en la Constitución sobre la Iglesia. Está dividido en diferentes partes, el Concilio Vaticano. Una de ellas es la Constitución de la Iglesia, donde habla de nosotros, de los laicos, ¿verdad? Porque estamos hablando del amor. Dice, por lo que los laicos, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, tienen y miren nuestra vocación, y esto lo declara la Iglesia en el Concilio Vaticano II, que tenemos una vocación admirable y son pues todas sus obras, preces y proyectos apostólicos, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso, instruidos, para que en ellos se produzca siempre los más abundantes frutos del Espíritu Santo. O sea que nuestra meta ahora sí que la iglesia nos exhorta o nos dice que nuestro deber es dar frutos de amor. Y es esta nuestra meta. Miren, ¿cuál es nuestra meta? Pues transformarnos en otro Cristo. ¿Por quién? Por amor a Dios. En fin, esta clase estuvo un poco corta. Los frutos del Espíritu Santo es el culmen o es el logro, en pocas palabras, de los dones y las virtudes y nuestro esfuerzo. Como dice la palabra de Dios, por los frutos os conoceréis. Así que si a nosotros, si nuestros frutos están hablando más que nuestras palabras, he ahí que nuestro testimonio es el que puede arrastrar a los demás. Así como decía que en la primera comunidad conocían a los primeros cristianos por cómo se amaban. Imagínense, por cómo se amaban. Y dice, y es que los frutos son ya el gozar desde aquí de la tierra de las dichas que gozaremos en el cielo. Así lo dice el libro del Padre Antonio Rollo Marín. Desde ya estar gozando, desde aquí de la tierra, gozando de las dichas celestiales. Pues bien, cerramos ya este tema, este libro con los frutos, porque como mirábamos en la otra clase, que no nos quedáramos nada más en conocimiento al ir conociendo los frutos, perdón, al haber aprendido de los dones, de las virtudes y de los carismas. No, no, la intención no es solamente quedarnos en conocimiento. Miren lo bonito o más bien es la cereza en el pastel, el tema número 8, los frutos, porque podemos experimentar todo esto, los dones, las carismas, las virtudes, pero si no damos frutos, nos quedamos a medio caminar. Pues bien, si quieren vamos a dar un pequeño repasito de nuestros temas pasados, comenzando desde el uno. O si quieren, bueno, más bien saben que mejor no los voy a quitar mucho tiempo en esta vez para que disfruten el tema y se quede solamente con ese mensaje, que nuestra meta es dar frutos. Nuestra meta era ¿cuál? La transformación en Cristo por amor a Dios. Miren nada más, esa es nuestra meta y a mí, uno de mis modelos que me motivan son los mártires, donde ellos, a pesar del sufrimiento, a pesar de las torturas y a pesar de todo lo que experimentaron aquí en la tierra, siempre
esperaban ser coronados con la corona de la gloria. Pues bien, bendito sea Dios, hemos cerrado este libro y esperamos iniciar el libro número 5 la próxima semana con la clase número 1, que es la primera tentación de Jesús, la batalla espiritual. Están muy buenos esos crecimientos que vienen, esas clases que vienen. Dios los bendiga y la gracia de Dios esté con ustedes. Gracias.